El estallido de un rifle disparando se escucha en Dealey Plaza. El presidente John F. Kennedy lleva sus manos a su cuello mientras la sangre caliente gotea de la herida de bala. Observa a su esposa junto a él, con ojos abiertos. Segundos después, se dispara otro tiro, luego un tercero. La bala atraviesa el cráneo de Kennedy. Una neblina de sangre se esparce por el aire. Jacqueline Kennedy salta de su asiento y se lanza sobre el maletero del coche, con el brazo extendido antes de volver a su asiento. Se vuelve hacia su esposo y acuna al presidente herido en sus brazos. «¡Dios mío, le han disparado a mi esposo! ¡Te amo, Jack!», ella grita. La caravana presidencial se dirige rápidamente hacia el Hospital Parkland en Dallas, Texas. ¿Qué pasó realmente el 22 de noviembre, 1963? El día que el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Se han presentado muchas teorías desde este evento seminal en la historia, pero ¿podemos separar los hechos de la ficción? Algunas teorías están respaldadas por montones de evidencia. Otras tienen poca o ninguna evidencia para respaldarlas. Vamos a llevarte atrás en el tiempo para seguir la serie de eventos que llevaron al asesinato del hombre más joven que jamás haya sido elegido como presidente de los Estados Unidos. Al examinar el pasado junto con la misma ruta que tomó la caravana de Kennedy ese día, podemos descubrir información clave sobre lo que realmente sucedió a las 12:30 de la tarde, el 22 de noviembre, 1963. Esta recreación del asesinato de John F. Kennedy no hará afirmaciones descabelladas ni entretendrá ideas de especulación sin fundamento. En cambio, se basa en testimonios de testigos, testimonios y evidencia fotográfica para situarte en medio de una de las mayores tragedias de la historia estadounidense. Al final de este viaje, tendrás las pruebas que necesitas para sacar tus propias conclusiones sobre lo que realmente sucedió el día que asesinaron a Kennedy. Puede que descubras que todo lo que crees ahora sobre el asesinato de Kennedy puede ser cuestionado, y que podrías salir con una nueva perspectiva sobre este momento crucial en la historia. Para entender los mecanismos en juego, necesitamos seguir a John F. Kennedy a través del tiempo mientras examinamos simultáneamente a los actores, motivaciones y lugares clave en esta tragedia. Comenzamos el 29 de mayo, 1917, en una casa blanca de 2 pisos ubicada en el 83 de la calle Bills en Brookline, Massachusetts, en las afueras de Boston. Aquí, John Fitzgerald Kennedy nació en la habitación principal del segundo piso de la casa. A John F. Kennedy recién nacido se le diagnosticaron problemas de salud, que luego se identificaron como enfermedad de Addison. Este es uno de los muchos problemas de salud que ponen a John F. Kennedy en constante agonía durante gran parte de su vida. John F. Kennedy se graduó de Choate, un internado en Wallingford, Connecticut, en 1936. Comienza su primer año en Harvard, donde su hermano mayor, Joe Kennedy Jr., ya está estudiando. John F. Kennedy admira a su hermano mayor, pero desconocido para todos en ese momento. El futuro de Joe Kennedy guarda un destino espantoso que jugará un papel fundamental en empujar a su hermano menor hacia un camino que eventualmente llevará a su asesinato. John F. Kennedy se lastima la espalda jugando fútbol en Harvard. Esta lesión atormentará a Kennedy por el resto de su vida, y también será un factor contribuyente el día que le disparan en Dallas, Texas. El 1 de septiembre, 1939, la Alemania nazi inicia la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. Joseph B. Kennedy Sr., padre de John F. Kennedy, se convirtió en embajador de Estados Unidos en Inglaterra en 1937 y ahora está inmerso en el conflicto europeo. John F. Kennedy continúa sus estudios en Harvard, pero la idea de alistarse en el ejército de los Estados Unidos para unirse a la guerra está en el fondo de su mente. Un poco más de un mes después de que Adolf Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial, una mujer pobre que vive en Nueva Orleans, Luisiana, llamada Marguerite Oswald, da a luz a su tercer hijo, Lee Harvey Oswald. El nacimiento de Oswald no tiene significado en la historia en ese momento, pero en las décadas por venir, él emprenderá un camino que lo llevará a la tierra del mayor enemigo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, la Unión Soviética. Pero es cuando el camino de Oswald se cruza con John F. Kennedy que su huella en la historia se solidifica. En 1941, un año después de que John F. Kennedy se gradúa de Harvard, se alista en la Marina de Estados Unidos y se une a la lucha en la Segunda Guerra Mundial. Sirve como oficial de inteligencia naval y finalmente logra su objetivo de capitanear un barco de torpedos de patrulla en el Teatro del Pacífico. El barco se llama PT-109. Joe Kennedy se alista en el ejército de Estados Unidos, se convierte en piloto y combate la amenaza nazi en Europa. John F. Kennedy regresará como un héroe de la Segunda Guerra Mundial.
Joe Kennedy no volverá en absoluto. El 2 de agosto de 1943 se da un momento clave en la vida de John F. Kennedy. Elevará a John F. Kennedy como héroe de guerra en Estados Unidos. El teniente John Fitzgerald Kennedy se encuentra en la cubierta del PT-109 mientras patrulla el estrecho de Blackett, al sur de Kolombangara, en las Islas Salomón. Es una noche oscura y extrañamente tranquila, cuando el destructor japonés parece aparecer de la nada. La tripulación de 12 hombres del PT-109 se apresura para sacar el barco del camino, pero no hay suficiente tiempo. El buque japonés, siendo varias veces el tamaño del barco PT, lo atraviesa a toda velocidad como si fuera papel mojado. Los japoneses ni siquiera parecen darse cuenta de que golpearon algo, ya que el destructor continúa su curso, dejando atrás el barco PT que se hunde. Durante la colisión, Kennedy es lanzado a través del puente y se estrella contra la cabina, lesionando aún más su columna vertebral ya dañada. Los marineros se encuentran flotando arriba y abajo en las oscuras aguas infestadas de tiburones del canal. Si alejamos la vista, podemos ver que hay islas aquí, aquí y aquí. Pero sin luz, los hombres varados no pueden ver ninguna de las tierras cercanas. Se cree que 2 tripulantes, Harold Marney y Andrew Jackson Kirksey, murieron tras la carnicería. Hombres sobrevivientes, golpeados y agotados por los vapores del combustible, se aferran a los restos de su barco hasta que el sol naciente ilumina el horizonte. En este punto, Kennedy ve un pedazo de tierra a lo lejos y ordena a sus hombres nadar hacia él. Uno de los marineros del barco PT, Patrick McMahon, ha estado entrando y saliendo de la conciencia debido a las lesiones sufridas durante la colisión, y es mantenido a flote por sus compañeros de tripulación. Para llevar al marinero herido a tierra, John F. Kennedy pone la correa del chaleco salvavidas de McMahon en su boca y comienza a nadar. Con cada brazada, un dolor ardiente atraviesa su columna vertebral. Kennedy, ex nadador de Harvard, lidera, llevando al herido ingeniero McMahon detrás de él. Otros hombres heridos, incapaces de nadar, están atados a una tabla de madera que los demás empujan y tiran a través del agua. A pesar de la lejanía, Kennedy y su equipo llegan a la isla para evaluar su situación. El pequeño pedazo de tierra se identifica más tarde como Plum Pudding, pero los hombres lo llaman Isla de los Pájaros, debido al intenso olor del guano que cubre gran parte del follaje y la playa. Probablemente con un dolor insoportable debido a sus heridas, Kennedy decide que necesita seguir adelante si su tripulación tiene alguna esperanza de ser rescatada. Se embarca en una peligrosa natación en solitario a través del Paso Ferguson, con la esperanza de encontrar cualquier lancha, PT o naval estadounidense en la zona. John F. Kennedy navega por arrecifes peligrosos y mares turbulentos, flotando en el agua por más de 1 hora. Regresa finalmente a la Isla de los Pájaros, donde su tripulación le espera. Tras descansar y recuperar fuerzas, Kennedy decide partir la noche siguiente. Angustiado por la falta de éxito en encontrar una forma de rescatar a sus hombres, Kennedy regresa a la Isla de los Pájaros, donde determina que el grupo debería moverse a la isla Olasana con la esperanza de localizar comida y agua fresca, mientras también se acercan al Paso Ferguson. Cada momento que los marineros estadounidenses están varados, corren el riesgo de ser descubiertos y capturados por las fuerzas japonesas. Esto se suma al hecho de que cada día el abrasador sol ecuatorial intenta lentamente quemarlos vivos. Una vez en Olasana, Kennedy y su compañero George Ross buscaron ayuda. Llegaron a la isla Nauru, la última de la cadena, donde se encontraron con 2 hombres indígenas llamados Byukugasa y Eroni Kumana. El ejército de los Estados Unidos encargó a los indígenas explorar la isla para detectar actividad japonesa. De hecho, fue un naufragio japonés en el borde de la isla Nauru lo que interesaba tanto a Kennedy y Ross, como a Byukugasa y Eroni Kumana. Este naufragio permitió a ambas partes verse mutuamente. Al principio, Byukugasa y Eroni Kumana piensan que John F. Kennedy y su compañero son soldados japoneses y huyen rápidamente, pero se encuentran más tarde ese día, y se aclara el malentendido. Con la ayuda de los isleños, Kennedy raspa un mensaje en la cáscara de un coco, señalando su ubicación y solicitando rescate. El 9 de agosto, 7 días después del hundimiento del PT-109, se lanza una misión para salvar a los marineros varados. Kennedy recibe la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines y el Corazón Púrpura, por su valentía y liderazgo durante la prueba en el Pacífico. La historia del PT-109 se convierte en un momento crucial en la vida de Kennedy y en su futura carrera política al consolidar su imagen como un líder valiente. El relato, narrado por el escritor John Hersey en publicaciones como el New Yorker y Reader's Digest, es leído por millones en todo Estados Unidos. Antes de pisar la Casa Blanca, John F. Kennedy se ha vuelto un nombre conocido.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y su servicio en la Marina de los Estados Unidos, en 1946, John F. Kennedy vuelve a Massachusetts, donde su padre, antiguo embajador en Inglaterra, lo convoca para una charla seria. Joseph Kennedy Jr., hermano mayor de John F. Kennedy, fue preparado desde joven para la política, pero se perdió para siempre cuando su avión explotó durante una misión secreta sobre el Canal de la Mancha. El padre de John F. Kennedy convence a su hijo mayor vivo de que con su educación en Harvard y su memorable tiempo en el ejército, John F. Kennedy será un excelente candidato como congresista estatal en Massachusetts. Está claro que Joseph Kennedy Sr. tiene planes más grandes para su hijo, pero comenzar como congresista lo pondrá en un camino que eventualmente podría llevarlo a Washington, Distrito de Columbia. John F. Kennedy se postula y gana las elecciones en el 11º Distrito Congresional de Massachusetts, que en ese momento incluye East Boston, Charlestown, el North End, Brighton, partes de Cambridge y Somerville. Interesantemente, Brookline, lugar de nacimiento y crianza de John F. Kennedy, fue excluida del 11º Distrito Congresional, por lo que su ciudad natal no está en su circunscripción. Kennedy sirve como congresista en Massachusetts durante 3 periodos, durando un total de 6 años, momento en el que es elegido para el Senado de los Estados Unidos en 1952, acercándolo un paso más a convertirse en presidente de los Estados Unidos de América. Mientras John F. Kennedy se abre camino a través de las filas de la política estadounidense, Lee Harvey Oswald está en un camino que influirá significativamente en los eventos del 22 de noviembre, 1963. Oswald se une a los Marines de Estados Unidos en 1956. Durante su servicio, consigue la calificación de tirador experto. Lamentablemente para Oswald, 2 años después de su servicio, se enfrenta a 2 juicios militares. Esto enfurece al joven soldado, probablemente alimentando su desdén por la autoridad y el statu quo. Es claro desde su tiempo en el ejército que Lee Harvey Oswald es un hombre intenso que siente que el mundo está en su contra. Encuentra consuelo en los escritos socialistas y lentamente se adoctrina en las ideas del comunismo. En 1959, Oswald viaja a Europa, donde logra entrar a la Unión Soviética. Expresa su deseo de desertar, pero los soviéticos lo rechazan. Sin embargo, después de mucho suplicar y mostrar los extremos a los que Lee Harvey Oswald está dispuesto a llegar para demostrar que es un simpatizante comunista, los soviéticos reconsideran. Oswald no se esfuerza mucho por mantener en secreto su deserción, y cuando los marines se enteran, presentan una solicitud de baja indeseable contra Oswald. El 13 de julio de 1960 en Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy es nominado como candidato presidencial del Partido Demócrata. Aunque es católico en una nación muy protestante, gran parte del público general se enamora de su carismática personalidad. Aunque es de Boston y más liberal en derechos civiles que la mayoría, Kennedy entiende que necesita un vicepresidente que le apoye a ganar votos en el sur, donde muchos electores, incluso demócratas, aún resisten la desegregación y la igualdad de derechos. Es debido a estos factores que John F. Kennedy elige a Lyndon B. Johnson, senador texano, como su compañero de fórmula. El 8 de noviembre de 1960, John F. Kennedy gana la presidencia. Es una de las carreras más reñidas en la historia de los Estados Unidos, con Kennedy ganando el voto popular sobre Richard Nixon por solo 118.550, de un total de casi 69 millones de votos emitidos. Esto significa que John F. Kennedy solo gana por 0.17% más votos. Sin embargo, el atractivo de Kennedy para la población urbana y los estados industriales le da una clara mayoría cuando se trata del colegio electoral. La candidatura Kennedy-Johnson asegura 303 votos electorales contra Nixon y su candidato a la vicepresidencia, Henry Cabot Lodge Jr., 219. En el momento en que John F. Kennedy es elegido el presidente número 35 de los Estados Unidos, se convierte en el presidente más joven jamás elegido, el primer católico elegido y el primer presidente nacido en el siglo XX. Aproximadamente un mes después del discurso inaugural de John F. Kennedy, en el que plantea: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Lee Harvey Oswald contacta a la embajada estadounidense en la Unión Soviética, expresando su deseo de regresar a los Estados Unidos con su familia. Tras cierto vaivén, Oswald es informado que puede volver a Estados Unidos. Durante su tiempo en la Unión Soviética, fue miserable. Oswald trabajó en una fábrica y vivió al estilo de vida soviético. Claramente no era la utopía que él había imaginado que sería un Estado comunista. En 1961, el general estadounidense Edwin Walker es despedido por el presidente John F. Kennedy por la propaganda extremista de derechas que difundía a sus tropas mientras estaba en el servicio. Tras ser forzado a dejar el ejército,
Walker se retira a una comunidad en Dallas, donde sigue predicando sus ideas anticomunistas y retórica de odio. Es lo primero que llama la atención de Lee Harvey Oswald, quien aún se enorgullece de ser socialista y tiene sueños románticos de huir algún día a Cuba para unirse al Partido Comunista bajo Fidel Castro. En 1962, Oswald ingresa a los Estados Unidos con su esposa rusa e hija. Se trasladan a Fort Worth, Texas, y se quedan con el hermano de Oswald. Más tarde ese año, Oswald y su familia se mudan a Dallas. Oswald crea una identidad falsa en este tiempo como Alec J. Hidell. Esto se volverá muy importante en eventos e investigaciones futuras, por lo que es importante tener en cuenta este nombre. El 27 de enero, 1963, Oswald ordena un revólver Smith & Wesson, Victory Model 38, Special de Seaport Traders de Los Ángeles. Luego, el 12 de marzo, 1963, una semana después de que Edwin Walker diera un discurso pidiendo al ejército estadounidense que liquide la plaga comunista que ha descendido sobre la isla de Cuba. Oswald realiza un segundo pedido por correo de una carabina de infantería Carcano modelo 38 de 6.5 x 52 mm de Klein's Sporting Goods en Chicago. El rifle se anunció en la revista American Rifleman de febrero de 1963. Ambas armas fueron compradas y entregadas a J. Hidell. Oswald planea meticulosamente un esquema para asesinar a Edwin Walker. Viaja por la ciudad y toma fotografías de reconocimiento de la casa de Walker. Crea mapas dibujados a mano del vecindario de Walker. Incluso escribe un mini manifiesto sobre por qué va a asesinar al exgeneral. El 10 de abril, 1963, Lee Harvey Oswald empaca su recién comprado Carcano modelo 38 Carbine en una bolsa y sube a un autobús de la ciudad. El autobús lo deja a una distancia a pie del vecindario de Edwin Walker. Oswald se esconde en las sombras frente a la casa de Walker y mira a través de la mira del rifle. Ve a Walker sentado en su escritorio en el comedor. Oswald alinea el disparo y aprieta el gatillo. La bala atraviesa el cristal de la ventana y se incrusta en la pared opuesta, fallando la cabeza de Walker por centímetros. Tras fallar su disparo, Oswald desmonta su rifle y corre hacia la parada del autobús antes de la llegada de las autoridades. Sube al autobús y regresa a casa. Dado que Walker no ha sido asesinado, la investigación policial tarda en recopilar pruebas. No se establece ninguna conexión entre el tiroteo y Oswald, hasta después de que él y el presidente Kennedy ya están muertos, cuando se interroga a Marina, la viuda de Oswald. En el verano de 1963, Lee Harvey Oswald comienza un extraño viaje. Regresa a Nueva Orleans, donde inicia y se convierte en el único miembro del capítulo de Nueva Orleans de la organización Pro-Castro Fair Play, para Cuba, en contra de los deseos del propio grupo que piensa que Oswald es un individuo desequilibrado. Después, en septiembre de 1963, Oswald viaja en autobús de Houston a la Ciudad de México. Su objetivo final es llegar a Cuba, pero después de solicitar al consulado cubano y ser rechazado varias veces, termina regresando a los Estados Unidos sin lograr nunca su sueño de unirse al régimen de Fidel Castro. Después de cruzar de nuevo la frontera hacia los Estados Unidos, Lee Harvey Oswald regresa a Dallas, donde su esposa embarazada y su hija se están quedando con una amiga de la familia llamada Ruth Payne. El 15 de octubre, 1963. Lee Harvey Oswald consigue un trabajo en el depósito de libros escolares de Texas como empleado. Se enteró del trabajo gracias a un vecino de la señora Payne que lo había mencionado de pasada. En este punto, Oswald no tiene forma de saber que su camino y el del presidente Kennedy se cruzarán en poco más de un mes. Sin embargo, Oswald ya ha demostrado ser capaz de asesinato. El 19 de noviembre, el Dallas Times Herald publica el horario y la ruta del presidente John F. Kennedy del reciente anuncio del viaje a la ciudad. El camino que tomará la caravana se convierte en conocimiento público cuando se entrega el periódico esa mañana, y cualquier persona que viva en Dallas, incluyendo a Lee Harvey Oswald, ahora tiene acceso a la información de dónde estará el presidente de los Estados Unidos y cuándo estará allí. El 22 de noviembre, 1963 a las 7:30 de la mañana, el presidente Kennedy se despierta en el Hotel Texas en Fort Worth. Se levanta lentamente de su cama, donde ha estado acostado en una tabla especialmente hecha para mantener su espalda recta. Mientras se sienta al borde del colchón, su personal le ayuda a colocarse un corsé para la espalda, que utiliza para aliviar el intenso dolor en la columna vertebral al sentarse o permanecer de pie largo tiempo. Este dispositivo influirá en cómo se comete el asesinato más tarde. Alrededor de la misma hora en que Kennedy se levanta y se prepara para un almuerzo en el salón de baile del Hotel Texas, Lee Harvey Oswald se levanta y se prepara para su día.
En retrospectiva, Oswald rompe varias de sus rutinas y termina tomando algunas decisiones extrañas. Se quita su anillo de matrimonio y lo deja en una mesa en la casa de huéspedes donde se está quedando. Cuando sale de la casa, Oswald lleva un paquete grande envuelto en papel marrón. Cuando le preguntan qué lleva, le dice a su compañero de trabajo que lo lleva al trabajo, que son barras de cortina. Sin embargo, en las próximas horas, se descubrirá que la bolsa de papel marrón contiene algo mucho más siniestro que barras de metal. Los hombres van a su trabajo en el depósito de libros escolares de Texas, en el centro de Dallas. A las 11:25 de la mañana, John F. Kennedy, Jackie Kennedy y el vicepresidente Lyndon B. Johnson y varios otros miembros del séquito de la campaña de reelección son acompañados por agentes del servicio secreto mientras abordan el Air Force One. El avión despega y tras un vuelo de 13 minutos aterriza en Love Field, Dallas, 5 minutos después. Se espera que el presidente Kennedy se dirija a la reunión anual del Consejo de Ciudadanos de Dallas en el Trade Mart de Dallas, pero no antes de seguir una ruta predeterminada por la ciudad para que tantos ciudadanos como sea posible puedan echar un vistazo al presidente y su esposa, de quienes gran parte del público se ha enamorado. Cuando los Kennedy llegan a Love Field, el clima se ha despejado y es un hermoso día de otoño. Se había planeado que la caravana de los Kennedy saliera del campo con una burbuja de plexiglas en el auto para resguardarlos de la lluvia prevista. Sin embargo, dado que el clima lluvioso ha pasado por Dallas, se decide que ya no se necesitará la burbuja protectora. Esto permitirá a las multitudes ver mejor al presidente y la primera dama. Este cambio en el clima que no podría haber sido predicho dará al asesino una línea de visión clara hacia John F. Kennedy, que podría no haber tenido si el coche hubiera estado equipado con la burbuja de plástico como se planeó originalmente. Cuando John y Jackie Kennedy bajan del avión en Love Field, son recibidos por aproximadamente 2,000 personas. Los vítores retumban entre los espectadores y gritos de adoración se oyen desde las vallas del aeródromo, donde la gente se ha congregado para ver a la pareja descendiendo de su avión. Jackie y su esposo inmediatamente se acercan a las multitudes a lo largo de las vallas y estrechan las manos de la gente para agradecerles su apoyo. Un espectador entrega un ramo de rosas a Jackie Kennedy, que ella lleva en el coche durante la ruta del desfile. En el auto con los Kennedy están el gobernador de Texas, John Connally, y su esposa. 2 agentes del servicio secreto están en el asiento delantero. Uno conduce y el otro vigila. El Lincoln Continental blindado es el tercer vehículo en la caravana, precedido por la policía y el servicio secreto. John F. Kennedy y Jackie están en asientos altos del Continental. Ha sido especialmente diseñado para permitirles estar un poco más elevados en el coche y ser el centro de atención mientras la caravana avanza frente a miles de espectadores. Los Connally se sientan frente a los Kennedy. Detrás del coche de los Kennedy hay otro vehículo del servicio secreto, que es seguido por un coche con el vicepresidente Lyndon B. Johnson y su esposa en él. Este coche es seguido por un gran séquito de vehículos policiales, agentes del servicio secreto y automóviles para llevar a la prensa que cubrirá el evento. La ruta de la caravana a través de la ciudad es aproximadamente de 15.2 kilómetros de largo y los llevará a través de varios vecindarios en su camino hacia el Trade Mart de Dallas. Desde que inicia el desfile de vehículos, el servicio secreto y la policía de Dallas están en alerta máxima. Su mayor preocupación son los puentes por debajo de los cuales debe pasar la caravana, y es en estos lugares donde se han estacionado hombres extra. Aproximadamente a las 11:55 de la mañana, la caravana presidencial comienza su viaje desde Love Field a lo largo de su ruta planificada. Giran a la izquierda en West Mockingbird Lane y viran a la derecha en Lemon Avenue. A las 12:06 de la tarde, John F. Kennedy ordena detener la caravana cuando ve a un grupo de niños sosteniendo carteles, pidiéndole que se detenga en la esquina de Lemon Avenue y Lomo Alto Drive. Saluda a los niños y firma varios artículos. Después de la breve parada, la caravana continúa su viaje, pero se detiene nuevamente unas cuadras más adelante, cuando el presidente Kennedy ve a una monja con un grupo de niños pequeños. A las 12:15 de la tarde, un hombre llamado Arnold Rowland, que está parado en Dealey Plaza, le pregunta a su esposa si le gustaría ver a un agente del servicio secreto. Apunta al 6º piso de un edificio de ladrillo, sede del depósito de libros de texto de Texas, donde un hombre se encuentra en la ventana con un rifle. Sin que Rowland o cualquier otro lo supiera en ese momento, este hombre no es un agente del servicio secreto, sino el asesino de John F. Kennedy. La caravana continúa por el norte de Dallas, gira en Lemon Avenue y luego en Turtle Creek Boulevard. Turtle Creek eventualmente se convierte en Cedar Springs Road, lo que acerca cada vez más la caravana al centro de Dallas. Hacen un giro a la izquierda en North Harwood Street y la siguen durante varios minutos antes de tomar un giro a la derecha en Main Street a las 12:23 de la tarde.
Es en este punto que el servicio secreto y la policía de Dallas se ponen más tensos. La policía pide más refuerzos en el centro, ya que las multitudes son mucho más grandes de lo anticipado. Mientras la caravana avanza por Main Street, las multitudes crecen anticipadamente. La caravana disminuye su velocidad para que tantas personas como sea posible puedan ver al presidente, pero también por preocupación de seguridad debido a la cantidad de personas que abarrotan la calle. A las 12:29 de la tarde, la caravana gira a la derecha en North Houston Street. Directamente frente a ellos está el Depósito de Libros Escolares de Texas. Es un discreto edificio de ladrillo de 6 pisos situado en la esquina de DLA Plaza. Si alejamos la vista para observar DLA Plaza, el parque en sí es relativamente pequeño y contiene varias áreas abiertas, y un gran montículo, que más tarde se describirá como un montecillo cubierto de hierba. Las multitudes a lo largo de North Houston Street son algunas de las más grandes que ha encontrado la caravana, y dado que los autos necesitan hacer un giro a la izquierda en Elm Street, a poco más de 61 metros más adelante, la caravana ha reducido su velocidad a paso de tortuga. A las 12:29 con 45 segundos el coche que lleva a John F. Kennedy hace el giro a la izquierda hacia Elm Street y avanza hacia el paso subterráneo que la policía y el servicio secreto han vigilado de cerca todo el día, ya que el presidente es extremadamente vulnerable si alguien atacara desde el puente. A las 12:30 de la tarde, el 22 de noviembre, 1963, un fuerte estallido resuena en Dealey Plaza. Al principio, hay incertidumbre. Algunos creen que el ruido es un petardo, otros suponen que es un coche explotando, pero rápidamente se hace evidente que el ruido es un disparo. La expresión de Kennedy cambia de una sonrisa para la gente a su alrededor a una mueca cuando una bala entra por la parte posterior de su cuello y sale directamente por debajo de su garganta. El gobernador John Connally reconoce inmediatamente el sonido como un disparo de rifle y se gira en su asiento para mirar de dónde escuchó que venía el disparo. Piensa inicialmente que es un intento de asesinato. Intenta mirar y advertir a Kennedy, pero cuando la bala sale del cuello del presidente, continúa hacia el pecho de Connally, pasa por su muñeca y golpea la pierna del gobernador. Connally se dobla cuando una de sus costillas se rompe, y los huesos de su muñeca se rompen. Tiene heridas de perforación en su espalda, pulmón, pecho y muslo. Varios testigos, incluyendo a un hombre sin hogar llamado James Worrell, un estudiante de secundaria llamado Amos Ewins, un instalador de tuberías de vapor llamado Howard Brennan, y varios otros testifican más tarde que es en este punto que miran hacia el 6º piso del Depósito de Libros Escolares de Texas, de donde escucharon el sonido del disparo, y ven a un hombre sosteniendo algo que parece un rifle. Después de que la primera bala atraviesa el cuello de John F. Kennedy, solo puede mirar a su alrededor en shock. Mantiene la mirada con su esposa. El corsé que usa diariamente en público mantiene al presidente rígido y erecto. Aún con tiempo, Kennedy no podía encogerse en su asiento para evitar el daño. El presidente está en una posición erguida. Jackie Kennedy nota una mirada interrogativa en el rostro de su esposo, mientras él levanta su mano izquierda hacia su garganta. A las 12:30 con 7 segundos, solo 7 segundos después del primer disparo, se oye un segundo disparo. Si cambiamos nuestra vista por un momento hacia el lado derecho de Dealey Plaza, un espectador llamado Abraham Zapruder ha estado filmando la caravana todo este tiempo, desde un pedestal de concreto a lo largo de Elm Street. Está cerca del montículo en DLA Plaza y ha capturado imágenes granuladas pero claras de los eventos actuales y futuros. 1 segundo y medio después de que se dispara el segundo disparo, un tercer disparo explota a través de la plaza. Es a las 12:30 con 8 segundos y medio que la tercera bala golpea la parte de atrás de la cabeza de John F. Kennedy y pedazos de su cráneo se dispersan en el aire. Un momento después de que la bala fatal golpea la cabeza del presidente, Jacqueline Kennedy salta de su asiento y sube al maletero del coche. Parece que está recogiendo pedazos de la cabeza de su esposo que han caído en el maletero, pero no recordará haber hecho esto después del hecho. Se disparan 3 tiros en menos de 10 segundos. Se determina más tarde que la primera bala atravesó el cuello de Kennedy y golpeó a John Connally. La segunda bala se desvió y falló el coche, y la tercera bala fue el disparo fatal que golpeó a John F. Kennedy en la cabeza. Momentos después del disparo final, William Greer, el conductor del coche del presidente, pisa el acelerador a fondo, y el Lincoln Continental acelera hacia el paso subterráneo más adelante en Elm Street. Jackie Kennedy acuna la cabeza fragmentada de su esposo en sus brazos, intentando mantener su cráneo unido mientras la sangre sale de la herida. Se gritan órdenes por la radio. Se instruye a la caravana a dirigirse al Hospital Parkland, donde los servicios de emergencia esperan al presidente. Mientras el auto del presidente se aleja a toda velocidad, Howard Brennan, Bob Jackson
un fotógrafo de prensa que está en la parte trasera de la caravana, un fotógrafo de noticias llamado Malcolm Couch, y muchos otros miran hacia arriba y luego testifican que ven a un hombre retirar un rifle de la ventana del sexto piso del depósito de libros escolares de Texas. A las 12:31, el Lincoln Continental ha girado en la rampa que conecta Elm Street con North Stemmons Freeway y pasa rápidamente por el Trade Mart de Dallas, donde se suponía que el presidente terminaría ese día si todo hubiera salido según lo planeado. A continuación, el vehículo se desvía de la autopista y se dirige hacia Market Center Boulevard, luego hacia Harry Hines Boulevard, lo que lleva el auto que contiene a John F. Kennedy, Jackie Kennedy y los Connally al Hospital Parkland. El caos está yendo ahí en Dealey Plaza mientras las personas huyen por sus vidas. La multitud está en pánico y la policía lucha por recuperar el control de la situación y localizar al tirador. Un oficial de motocicleta de la policía llamado Marion Baker corre hacia el depósito de libros de texto de Texas y se encuentra con el superintendente de la compañía. Acompaña a Baker arriba mientras buscan cualquier indicio de un tirador en el edificio. En el segundo piso, la pareja se topa con un hombre con una expresión inmutable en su rostro. Baker saca su pistola y le dice al hombre que se detenga. El superintendente interviene y le dice a Baker que está bien, conoce a este hombre porque trabaja en el edificio. Baker baja su pistola y se permite al empleado continuar su camino. La persona que se le permitió irse fue identificada después como Lee Harvey Oswald. La caravana llega al Hospital Parkland a las 12:37 de la tarde. Paramédicos corren desde la entrada de emergencia para asistir al presidente herido. La esposa de John Connally grita pidiendo ayuda para su esposo, que sangra en medio del coche. Sin embargo, durante lo que parece una eternidad, nadie atiende al gobernador mientras todos intentan evaluar la condición del presidente. Jacqueline Kennedy acuna la cabeza de su esposo en su regazo en el asiento trasero del vehículo. Los agentes del servicio secreto y el personal médico le piden que suelte su cuerpo, pero ella permanece inmóvil, negándose a aflojar su agarre. Cuando el agente Clint Hill, que se lanzó al auto de los Kennedy en Dealey Plaza tras los disparos, implora a la primera dama que permita a los médicos asistir a su esposo, ella le dice a Hill que su marido ya murió y desea que todos los dejen tranquilos. Finalmente, Jacqueline Kennedy suelta el cuerpo de su esposo y él es llevado a la sala de trauma. Un ejército de profesionales médicos inunda la sala para atender al presidente. Su cuerpo está en la mesa de operaciones. Su pecho se mueve ligeramente. Hay sangre por todas partes. Para muchos es evidente que el presidente John F. Kennedy ya está muerto. El servicio secreto asegura al vicepresidente Lyndon B. Johnson y es llevado de vuelta al aeropuerto de Love Field, donde preparan el Air Force One para volar a Washington, Distrito de Columbia. Unos 15 minutos después de que Kennedy entra a la sala de trauma 1, su corazón se detiene. Se trae a un sacerdote católico para leer los últimos ritos, y el presidente John Fitzgerald Kennedy es oficialmente declarado muerto el 22 de noviembre, 1963, a la 1 de la tarde hora estándar central. A la 1:06 de la tarde en el depósito de libros escolares de Texas, los policías de Dallas hallan un nido de francotirador en una ventana del sexto piso con vista a Dealey Plaza. En el suelo se encuentra una larga bolsa de papel marrón que ha sido arrugada y 3 casquillos de cartucho gastados. Sin embargo, aún no han encontrado el arma que mató al presidente. Los oficiales de policía peinan todo el edificio, buscando cualquier señal del asesino o su arma. Mientras la policía busca el rifle en el depósito de libros escolares de Texas, un oficial llamado J.D. Tippit está conduciendo por el barrio suburbano de Oak Cliff en Dallas. Este barrio está justo al suroeste del centro de la ciudad. Según testimonios de testigos del tirador en el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas, en Dealey Plaza, la policía busca a un hombre blanco, desconocido, de unos 30 años, delgado, de 1.5 metros, 75 kilogramos, reportado armado con un rifle. Tippit ve a un hombre que coincide parcialmente con la descripción del tirador, pero algo más le llama la atención. El hombre está constantemente mirando por encima de su hombro y actuando de manera sospechosa. Tippit decide seguir al hombre un rato para observarlo y ver si su comportamiento errático continúa. A las 11 de la noche, Tippit decide detenerse y hablar con el hombre. Detiene el coche patrulla y baja su ventana justo después de East 10th Street y Patton Avenue. Varias personas ven a Tippit salir de su coche patrulla y caminar hacia el hombre con el que había estado hablando. El hombre saca una pistola y dispara a J.D. Tippit 4 veces, matándolo. En el centro de Dallas, la policía encuentra un rifle italiano Mannlicher Carcano, de 6.5 milímetros número de serie,
C-2766, equipado con una mira japonesa debajo de algunas cajas, en el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas. Al mismo tiempo que se descubre el rifle, la policía ha sido informada de que J.D. Tippit ha sido disparado, y ahora están buscando a un hombre con una descripción similar al tirador de Dealey Plaza por el asesinato de Tippit. Cuando el reloj marca la 1:38 de la tarde en Dallas, Walter Cronkite anuncia al mundo que John F. Kennedy, el presidente de Estados Unidos, ha muerto. Cuando anuncia que se presume que el vicepresidente Johnson está en camino de regreso a Washington para asumir el juramento de cargo, su voz se quiebra. Cronkite, al igual que la nación, está desconsolado. De vuelta en Oak Cliff, un gerente de una zapatería llamado Johnny Brewer, que trabaja en Jefferson Boulevard, ve a un hombre caminando por la calle, actuando de manera extraña. El hombre constantemente mira sobre su hombro como si verificara que no lo siguen. Brewer observa cómo el hombre se mete en un cine al otro lado de la calle. Después de consultar con el vendedor de boletos, deciden llamar a la policía y contarles sobre el comportamiento extraño y la descripción del hombre que se coló en el cine. La policía llega al cine cerca de la 1:48 de la tarde. Un equipo de oficiales armados ingresa y busca al sospechoso que coincide con la descripción. Una figura solitaria se sienta 3 filas desde el fondo. La policía rodea al hombre y le dice que se levante lentamente. Él responde, ya todo terminó. En el siguiente instante, el hombre alcanza algo. La policía se abalanza sobre el sospechoso, iniciando una pelea. El hombre claramente intenta sacar un arma a los oficiales, pero después de varios golpes, lo someten. El sospechoso es esposado y arrastrado fuera del teatro, mientras grita todo el tiempo sobre sus derechos y cómo están siendo abusados. Cuando llevan al sospechoso a la estación para procesarlo, la policía encuentra 2 identificaciones diferentes en su billetera. La primera es para Lee Harvey Oswald, la segunda Alec Jeet, Idle. A las 2:15 de la tarde se emite un anuncio a todas las fuerzas del orden de que el hombre sospechoso de disparar al oficial, J.D. Tippit, y posiblemente al presidente, ha sido arrestado y está bajo custodia. Mientras, el cuerpo de John F. Kennedy se carga en el Air Force One, mientras Lyndon B. Johnson, Jackie Kennedy y un séquito de agentes abordan el avión. El avión permanece inmóvil en la pista durante otros 15 minutos, esperando a Sarah Hughes, una jueza federal en Dallas, para llegar al avión. Se ha decidido que Lyndon B. Johnson debe ser juramentado en el cargo lo más pronto posible para mantener la continuidad y el poder del presidente. Hughes llega a Love Field a las 2:30 de la tarde. La ceremonia de juramentación inicia en el Air Force One 8 minutos después. La cabina está tan llena de gente que apenas hay espacio para que alguien se mueva. De pie a un lado del futuro presidente está su esposa, Claudia Alta Johnson. Al otro lado está Jacqueline Kennedy, aún con la chaqueta empapada de sangre que llevaba cuando asesinaron a su esposo. Mientras el recién juramentado presidente despega y se dirige de regreso al Capitolio, la policía de Dallas ha enviado oficiales a la pensión donde se ha estado quedando Lee Harvey Oswald. Se envía una unidad separada para recoger a la esposa de Oswald en Irving. La pensión está ubicada en el suburbio de Oak Cliff, en la avenida North Beckley, donde los investigadores encuentran grandes cantidades de libros sobre comunismo, junto con un pasaporte soviético con el nombre y la fotografía de Lee Harvey Oswald de su tiempo como desertor. A las 5:05 de la tarde, el Air Force One aterriza en la base aérea Andrews, en Maryland, con el cuerpo del expresidente y el nuevo presidente a bordo. Robert Kennedy, el fiscal general y hermano de John F. Kennedy, espera a que los pasajeros a bordo desembarquen. Robert era muy unido a su hermano y había sido informado de su asesinato por el jefe de la Oficina Federal de Investigación, John Edgar Hoover, antes de que se transmitiera al mundo. El cuerpo de John F. Kennedy es llevado al Hospital Naval de Bethesda para una autopsia, mientras Lyndon B. Johnson procede a la Casa Blanca. De vuelta en Dallas, Lee Harvey Oswald está siendo interrogado por el experto interrogador capitán John William Fritz. Aunque Oswald argumenta continuamente que no tuvo nada que ver con ninguno de los asesinatos, su tono de voz y lenguaje corporal no son los de un hombre inocente. No hay un ruego frenético o ira en su voz. En cambio, es solemne y sarcástico, como si fuera un adolescente que acaba de ser atrapado haciendo algo malo. Mientras se lleva a cabo el interrogatorio en la sede de la policía de Dallas, un hombre discreto deambula por la estación con el nombre de Jack Ruby. Es dueño de un club nocturno en el área de Dallas, y aunque es amigo de muchos de los oficiales de policía, no tiene ningún motivo para estar en la estación, especialmente en este momento. De alguna forma, entra a la estación con una bolsa de sándwiches de roast beef, que reparte a los oficiales mientras conversa sobre la situación. Todo el tiempo, un plan asesino comienza a formarse en la mente de Jack Ruby.
Durante el interrogatorio, Fritz presenta varias pruebas contra Oswald, conectándolo con el asesinato del presidente Kennedy. La policía tiene los cartuchos gastados, la bolsa de papel marrón y el propio rifle del depósito de libros de texto de Texas, donde trabaja Oswald. Incluye también una afirmación de Marina, esposa de Oswald, sobre su posesión de un rifle similar al encontrado. En la culata del rifle, logran levantar una huella de palma, que más tarde se emparejará con la palma de Lee Harvey Oswald. Sus huellas dactilares también serán extraídas de la bolsa de papel marrón que fue descubierta en el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas. El capitán Fritz también sabe y señala que Oswald es el único empleado que abandona el depósito de libros escolares de Texas después del tiroteo y no regresa, lo que lo hace parecer increíblemente sospechoso. Fritz atrapa a Oswald en dos mentiras diferentes, una sobre la posesión de la pistola que llevaba consigo, y más tarde, una pieza de evidencia condenatoria que conecta a Oswald con el arma homicida que disparó a Kennedy. Luego está el hecho de que cuando su esposa fue interrogada después de hablar con su marido, ella cree que él cometió el asesinato de John F. Kennedy, basándose en cómo se comportaba. El capitán John William Fritz se encuentra con otros oficiales para revisar las pruebas del interrogatorio. Se concluye que hay suficientes pruebas para condenar a Lee Harvey Oswald como el asesino que disparó a John F. Kennedy. Justo después de la medianoche del 23 de noviembre, la policía saca a Lee Harvey Oswald frente a la prensa para mostrar al mundo que tienen al hombre sospechoso de matar al presidente. Desde el fondo de la sala, Jack Ruby observa intensamente a Oswald, entre las luces intermitentes y los reporteros. En menos de 48 horas, hará algo que alimentará cientos de teorías de conspiración sobre el asesinato de John F. Kennedy. Después de la entrevista de prensa, donde Lee Harvey Oswald evade las preguntas e insiste en que le están tendiendo una trampa, el presunto asesino es llevado de regreso a su celda. Mientras la ciudad de Dallas duerme, sale a la luz un último avance en el caso contra Oswald. A las 4 de la mañana, la Oficina Federal de Investigación rastrea el rifle utilizado para asesinar al presidente, que se encontró en el depósito de libros escolares de Texas ese mismo día, hasta una tienda llamada Klein's Sporting Goods en Chicago, Illinois. El Carcano modelo 38, un fusil de infantería, se pedía por correo. Esto implicaba que el comprador debía redactar una carta y mandar el dinero a la tienda, tras lo cual el arma le sería enviada por correo. El comprobante del rifle estaba a nombre de A. Heidel de Dallas, Texas, el mismo nombre que en la segunda tarjeta de identificación en la billetera de Lee Harvey Oswald. El 23 de noviembre, la policía anunció que Lee Harvey Oswald sería trasladado de la sede a la cárcel del condado al día siguiente. Sin embargo, la policía sabe que esto debe hacerse con la máxima seguridad para garantizar la seguridad de Oswald, ya que hay millones de ciudadanos indignados que quieren su cabeza. A las 9 de la mañana del 24 de noviembre, el jefe de policía informa a sus subordinados que quiere un camión blindado para transportar a Oswald de la estación a la cárcel. Habrá un desfile de autos para respaldar al vehículo blindado si las multitudes reunidas se tornan revoltosas e intentan asaltar el camión. A las 11:17 de la mañana del 24 de noviembre, Jack Ruby está llenando una orden de dinero de Western Union, a solo unos pasos de la sede de la policía de Dallas, que enviará por correo a una bailarina que trabaja en uno de sus clubes nocturnos. Hay una persona delante de él en la fila. Si su orden se hubiera demorado unos segundos más, podríamos tener respuestas a elementos clave del asesinato de Kennedy, que hoy nos faltan. A las 11:19 de la mañana, Lee Harvey Oswald es esposado, sacado de su celda y escoltado a través de la estación de policía hacia el convoy que lo llevará a la cárcel del condado. El séquito de oficiales que rodea a Oswald se amontona en el ascensor de la estación de policía y desciende al nivel del sótano del edificio. Actualmente hay 70 policías estacionados en el sótano para seguridad, junto con reporteros y camarógrafos. Momentos antes, el plan para transferir a Oswald había cambiado. Se decidió que el camión blindado atraerá mucha atención y será un blanco grande para las multitudes reunidas. Por lo tanto, el convoy será un señuelo, y Lee Harvey Oswald será llevado a la cárcel en un coche de policía, sin marcar. A las 11:20 de la mañana, los vehículos para trasladar a Lee Harvey Oswald se posicionan. Dado que el desfile consta de tantos vehículos, esto lleva algún tiempo, durante el cual los oficiales fuera de la estación están distraídos. Mientras esto sucede, Jack Ruby avanza por la rampa exterior que conduce al sótano de la estación de policía. Nadie lo nota, ya que todos están enfocados en la organización del desfile. Entra por la puerta al sótano sin que nadie lo detenga. En otro extremo del sótano, la puerta del ascensor se abre y Lee Harvey Oswald es escoltado fuera.
Cuando los oficiales con Oswald abren las puertas al garaje, quedan cegados por los destellos de las bombillas y las luces de las cámaras. La prensa avanza en tropel. Pike Papas de Columbia Broadcasting System News grita: «Señor Oswald, ¿tiene algo que decir en su defensa?». Un hombre se lanza desde el fondo de la multitud, abriéndose paso entre los reporteros. Sostiene una pistola en su mano derecha. Todos los policías reconocen al pistolero. Uno grita: «Jack, maldito, no lo hagas». Pero es tarde. Jack Ruby dispara directamente al estómago de Lee Harvey Oswald. La policía derriba a Ruby al suelo y le quita la pistola. Otros oficiales acuden hacia Oswald, desangrándose en el sótano. Uno de ellos pregunta si hay algo que quiera decirles. Lee Harvey Oswald permanece en silencio por un momento y luego se desmaya. En minutos, Oswald es llevado al Hospital Parkland, donde 2 días antes, John F. Kennedy fue declarado muerto. 2 de los mismos médicos que operaron a John F. Kennedy también operan a Lee Harvey Oswald. Oswald ha perdido mucha sangre, pero los médicos creen momentáneamente que se recuperará. Sin embargo, no va a ser así. Justo en el instante en que Oswald está desangrándose, Robert Kennedy, Jacqueline Kennedy y sus hijos son llevados a la sala este de la Casa Blanca, donde el cuerpo de John F. Kennedy yace en estado. A la 1:07 de la tarde del 24 de noviembre, 1963, 2 días y 7 minutos después de que se declarara muerto al presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald fallece en el mismo hospital y en la habitación contigua a donde se le dieron los últimos ritos al expresidente. Es en este momento que cualquier confesión o entendimiento de por qué Lee Harvey Oswald mató a John F. Kennedy se pierde para siempre. También es el momento en que las teorías de conspiración se desatan y se diseminan a través de la conciencia estadounidense. Debe decirse que mientras los investigadores recogían pruebas, encontraron escritos de Oswald sobre ideas socialistas junto con el manifiesto incompleto y algo incoherente entre sus pertenencias. Parece que Lee Harvey Oswald se consideraba un gran hombre al que nunca se le dio la oportunidad de prosperar debido a la naturaleza opresiva de la autoridad y el capitalismo en los Estados Unidos. Por eso el socialismo, la Unión Soviética y Cuba le interesaban. Quizás Oswald pensó que en un mundo socialista sería importante, y el hecho de que John F. Kennedy representaba el mismo sistema que sentía que lo oprimía motivó sus acciones. El 25 de noviembre, 1963, en 1960, su tercer cumpleaños, John F. Kennedy Jr. saluda al ataúd de su padre en su entierro en el Cementerio Nacional de Arlington. El 29 de noviembre, el presidente Lyndon B. Johnson establece la Comisión Warren para investigar formalmente el asesinato del presidente y para descubrir si Lee Harvey Oswald fue en realidad el hombre que mató a Kennedy o si hubo otras entidades involucradas. El 24 de septiembre de 1964, la Comisión Warren presentó sus hallazgos. La investigación ha recopilado testimonios de testigos presenciales, grandes cantidades de pruebas y la conclusión de expertos para llegar a la conclusión de que no hay evidencia de que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fueran parte de ninguna conspiración, nacional o extranjera, para asesinar al presidente Kennedy. La comisión también concluye que los disparos que mataron al presidente Kennedy e hirieron al gobernador John Connally fueron disparados por Lee Harvey Oswald. La comisión no ha encontrado evidencia de que alguien ayudó a Oswald en la planificación o ejecución del asesinato. La comisión no ha encontrado evidencia para demostrar que Oswald fue empleado, persuadido o alentado por algún gobierno extranjero para asesinar a Kennedy, o que él era un agente de algún gobierno extranjero. Además, se determinó que varias pruebas demostraron que el Mannlicher Carcano era un rifle preciso y que el uso de un visor de 4 aumentos era una ayuda sustancial para disparar rápido y con precisión. La formación de Oswald en la Marina y su puntería, su otra experiencia con rifles, y su familiaridad establecida con esta arma en particular demostraron que poseía la capacidad suficiente para cometer el asesinato. El mismo disparo incluso es recreado por la Oficina Federal de Investigación, utilizando el mismo rifle, visor y un doble de John F. Kennedy. Se ha demostrado que el disparo que mató al presidente fue de hecho posible. La comisión también aborda las especulaciones y conspiraciones que ya estaban desenfrenadas en todo el país. Algunos piensan que los tiros que asesinaron al presidente provenían del paso elevado del tren frente al vehículo. Sin embargo, se determinó que los disparos que hirieron al presidente en el cuello y cabeza y al gobernador Connally vinieron de atrás y arriba. No hay pruebas de disparos al presidente desde otro lugar que no sea el edificio del depósito de libros de la Escuela de Texas. Algunos sostienen que el auto presidencial presentaba un diminuto agujero de bala en el parabrisas. Esto es evidencia de que se disparó un tiro o tiros al presidente desde el frente del vehículo en lugar de desde atrás. El informe de la comisión refuta esta especulación, afirmando que el parabrisas no fue penetrado por ninguna bala.
se halló un mínimo residuo de plomo en el interior del parabrisas. En el exterior del parabrisas había un patrón muy pequeño de grietas, justo frente al residuo de plomo en el interior. La bala de la que provino este residuo de plomo probablemente fue una de las que golpeó al presidente, y por lo tanto, vino desde arriba y desde atrás. Los expertos establecieron que la abrasión en el parabrisas provino del impacto en el interior del vidrio. Posteriormente, se afirmó que una foto difundida en prensa y revistas tras el asesinato mostraba a Lee Harvey Oswald en los escalones del depósito de libros escolares de Texas, justo antes del paso de la caravana presidencial. La comisión descubre que el hombre en los escalones delanteros del edificio, que algunos pensaban o afirmaban que era Lee Harvey Oswald, en realidad es Billy Lovelady, un empleado del depósito de libros escolares de Texas, que se parece un poco a Oswald. Lovelady se ha identificado a sí mismo en la foto, y otros empleados del depósito que están con él, como se muestra en la foto, han verificado que él era el hombre en la foto y que Oswald no estaba allí. Incluso después de la publicación del informe Warren, algunas personas aún son escépticas sobre lo que realmente sucedió el día en que asesinaron a Kennedy. Sin embargo, la evidencia recopilada por la Comisión Warren y los testimonios de los testigos respaldan abrumadoramente su conclusión de que Lee Harvey Oswald fue efectivamente el asesino que disparó a John F. Kennedy y actuó solo. En 1976, se produjo una auténtica conspiración en Estados Unidos. Durante el escándalo de Watergate y la gestión de la guerra en Vietnam, gran parte del país perdió la fe en el gobierno. Esto lleva a la creación de un comité selecto sobre asesinatos para reinvestigar el asesinato de John F. Kennedy, así como el de Martin Luther King Jr. en 1968. Sus hallazgos reafirman las conclusiones hechas por la Comisión Warren. El 20 de diciembre de 1991 sucede un evento crucial que alimenta las teorías de conspiración sobre el asesinato de Kennedy. Es en esta fecha cuando la popular película JFK de Oliver Stone llega a los cines. En este punto, muchos en el público general comienzan a cuestionar nuevamente la validez de la conclusión de la Comisión Warren y los eventos que ocurrieron el día en que asesinaron a Kennedy. Está claro que algunas personas olvidan que la película de Stone es una obra de ficción y no un hecho. En 1992, con las teorías de conspiración del asesinato de Kennedy en auge, el gobierno aprueba la Ley de Colección de Registros del Asesinato de Kennedy, que exige la eventual publicación de todos los documentos no publicados relacionados con el incidente. Esta ley es firmada y puesta en existencia por el presidente George Herbert Walker Bush, y se establece una fecha para la liberación de los documentos en octubre de 2017. Este plazo es aplazado por el entonces presidente Donald Trump, quien ordena la liberación de aproximadamente 2.800 archivos previamente no vistos, pero retiene miles de otros por razones de seguridad nacional. En 2022, la Fundación Mary Farrell, que posee la mayor colección de registros relacionados con el asesinato de Kennedy, demanda al presidente Biden y a la Administración Nacional de Archivos y Registros por posponer la liberación de otros 15.000 documentos concernientes al asesinato de John F. Kennedy. La administración de Biden cita una vez más razones de seguridad, como la razón por la que estos documentos no pueden ser liberados. Basándonos en las pruebas que tenemos actualmente y utilizando la navaja de Occam, que establece que dadas dos opciones a un problema, la explicación más sencilla tiende a ser la correcta, debemos concluir en este momento que Lee Harvey Oswald asesinó a John F. Kennedy por una razón que nunca conoceremos, ya que fue asesinado antes de que se obtuviera una confesión. ¿Podría nueva evidencia llevar a una nueva conclusión? Absolutamente. Esta es la belleza de la ciencia y la búsqueda de la verdad. Una teoría puede alterarse, refutarse o modificar con nueva evidencia. No deberíamos abandonar la búsqueda de la verdad, pero tampoco aferrarnos a teorías conspirativas sin evidencia significativa por satisfacer curiosidad y creencias. Hasta que se encuentre más evidencia concreta, la mejor explicación para el asesinato de John F. Kennedy es que Lee Harvey Oswald era un hombre perturbado que disparó 3 balas al coche del presidente, una de las cuales atravesó el cuello de Kennedy, otra que falló completamente al coche, y una tercera que golpeó en la parte posterior del cráneo de John F. Kennedy y lo mató. La evidencia disponible sugiere que Oswald actuó solo y que no estuvo involucrada ninguna otra conspiración o entidad extranjera. Por eso la mayoría de los historiadores y académicos creen que las conclusiones de la Comisión Warren son válidas, ya que 60 años de investigaciones no han proporcionado ninguna evidencia concreta en contra. No tener una confesión o poder entender por qué fue asesinado Kennedy es difícil, por lo que muchas personas buscan encontrar una explicación en las teorías de conspiración. Un solo hombre que estaba desequilibrado y capaz de sumir al país más poderoso del mundo en un caos momentáneo al asesinar a su presidente es un pensamiento aterrador para muchos. No es un final satisfactorio para la vida de un presidente tan respetado. La verdad es que nunca sabremos por qué Oswald hizo lo que hizo. Si hay más en esta historia,
Quizás esté oculto en los documentos que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha liberado. Sin embargo, la gran mayoría de las pruebas, los testimonios de los testigos y los testimonios de expertos indican que el presidente John F. Kennedy fue asesinado por un loco que creía que el socialismo debería gobernar el mundo, y se le presentó la oportunidad de escribirse en los libros de historia, así que la aprovechó. Si te pareció interesante, mira este video. Estos estados fueron diseñados para ser sacrificados en caso de la Tercera Guerra Mundial. O echa un vistazo a otro sobre la verdadera razón por la que Estados Unidos compró Alaska a Rusia. Nos vemos la próxima vez.